El que tiene un porqué para vivir puede soportar casi cualquier cómo. Friedrich Nietzsche. Filósofo alemán de finales del siglo XIX que saltó a la fama por una de las frases más polémicas y prostituidas, diría yo, en la historia de la filosofía moderna. Dios está muerto. Totalmente malinterpretada, estamos de acuerdo, ¿no? Totalmente, porque creo que le enfocaba un poco más hacia el humano, es el que se ha encargado de hacer o de ver que Dios está muerto. Pero bueno, gracias a Nietzsche le pudimos dar el enfoque a esta película, Así empieza esta historia. Whiplash. Comenzamos con el primer capítulo, Obsesión versus Pasión. ¿Qué entendés? Se puede entender que son palabras que van de la mano, pero para mí sí son contradictorias realmente, porque un músico en este caso, que él era el apasionado, no específicamente tiene que obsesionarse. Eh, ya la obsesión para mí es realmente una respuesta emocional hacia un estímulo negativo. ¿No crees que cuando sos apasionado a algo es normal que también tomes cierta obsesión o seas un poco obsesivo? Creo, yo creo que no, porque si te apasiona algo, pues realmente te gusta hacerlo y no lo haces para complacer a alguien o para quedar bien con alguien, que en este caso lo que yo había analizado es que hay varios tipos, no hay varios tipos, pero está, por ejemplo, los rasgos de obsesión, el estado de obsesión y ya lo que es un TOC, ¿verdad? Un trastorno obsesivo Obsesivo compulsivo. compulsivo. Entonces creo que en el estado de obsesión podés estar dentro de la pasión. Estás en un estado en el momento que algún proyecto, en este caso él, la música lo obsesionó por un tiempo, pero puede salir de ese estado. Ya un rasgo, pues ya puede ser una persona que sí sea un poquito más obsesiva con cada cosa o cada plan o proyecto que él hace. No específicamente tiene que ser malo. Yo creo que ya lo malo es cuando entra la parte ya patológica, que ya te desentendés de todo el mundo, no quieres nada más que es alcanzar ese objetivo. Que creo que ese es el nivel o el punto al que llegó Andrew. Al que lo llevó Fletcher, que claro, él es el vehículo, pero es Fletcher el que lo va conduciendo, creo yo. Para mí Andrew realmente, él tuvo la decisión en todo momento, porque si él no hubiese deseado o desear con tanto fervor el hecho de ser el mejor baterista de la historia, que ese era su sueño, no hubiera caído dentro de las tácticas, manipulaciones o estrategia de Fletcher. Tenía 19 años. Yo creo que ahí es donde yo a veces me pregunto, porque eso nos pasa a todos, en este caso en la parte de la música, pero también pasa en la universidad, se da bastante en el área de la salud. ¿Cómo realmente respondes hacia una persona que te está diciendo que lo estás haciendo mal? ¿Cómo sabes vos que realmente lo estás haciendo bien o lo estás haciendo mal teniendo 19 años? Él sabe porque tiene experiencia y se dice que tiene oído absoluto. O sea, él puede identificar cualquier error de manera inmediata. Pero Newman, que viene empezando, ¿cómo puede él venir y desafiarlo? Decirle, no, no, yo estoy bien y vos estás equivocado. Ok, pero aquí es donde entra mi punto de la obsesión versus la pasión. ¿Qué crees que fue lo que triunfó dentro de la psique de Andrew? Que para mí Andrew sí tenía pasión, porque en la parte de la Amaba película, la música. en una parte de la película vemos cuando él, ya cuando está más adelante, que ya está un poco destruido, pone un video de cuando él empezaba a tocar batería y decía yo voy a ser el próximo baterista. O sea, se miraba a un niño que lo único que buscaba era divertirse con su batería. Entonces, creo yo que empezó con la pasión, pero obviamente Fletcher se sabe que las tácticas o las técnicas que él utilizaba era empujar hasta Hacer el... como presionar el Porque, carbón hasta que salga el diamante, ¿verdad? El diamante bruto. porque él quería encontrar al siguiente Al siguiente Charlie Bird Parker. Parker. Al- Y Andrew, creo yo que sí tenía todo el potencial para hacerlo. Y depende de la interpretación que le deja al final, pero creo que al final yo creo que demostró que sí podía llegar a ser ese próximo Charlie Parker que estaba buscando Fletcher. sí, Fletcher siempre te empujaba a eso porque él mismo decía, yo nunca he tenido un Charlie Parker, nunca he tenido ese, pero los había visto, o sea, había visto potencial en la gente. Yo soy un poquito más del efecto Pigmalión, que es cuando hay un efecto un poco más positivo, en la parte donde tus papás o mentores puede ser, te dan un incentivo de que sigas adelante, que sos una persona buena en lo que estás haciendo, pero no directamente tiene que ser un estímulo negativo.
Pero ¿no crees que una respuesta para en llegar a ser el mejor en algo, sí tenés que recaer tanto ser apasionado por lo que haces, pero yo creo que sí tienes que llegar a un cierto grado de obsesión, porque para ser el mejor, yo creo que sí tienes que ser un poco obsesivo. No, y ahí estoy de acuerdo con lo que estás diciendo porque tienes que dejar muchas cosas. Para llegar a ser lo mejor, tienes que aislarte. No Mm. puedes, Andrew, es difícil Andrew tomó esa teniendo, decisión. exacto, es difícil teniendo muchas distracciones. ¿Cómo puede ser que tengas vaya, en el caso de él solo tenía al papá, o sea, que tenga que, voy a verme con mi papá para ver una película, ya quita tiempo. Fíjate que hay una escena cuando están en el cine que desde que la vi es como que me generó algo. El papá de Andrew no era una figura a la que Andrew admirara realmente. Yo creo que Andrew, desde su perspectiva, su papá era como un perdedor, se podría decir, desde el punto de vista un poco adolescente o un joven adulto. En esa escena donde están en el cine, a él lo golpea un man que va pasando ahí, Mm. y cuando lo golpean, él, el mismo papá dice como, lo siento, él pide disculpas porque chocaron con él. No sé si me explico, él demuestra que él es una persona como un poco introvertida, como que no es una persona que busque ser o recalcar por encima de los demás, como si era la personalidad de Andrew. Ahí es donde creo que Andrew salió más de la mamá, Puede quiero ser que pensar. no, a mamá que no conocemos, ¿verdad? Exacto, pues Porque no salió. puede ser que también eso le haya creado esto a Andrew de mi mamá te dejó porque no eras una persona competente. Exacto. Es una de las Pero teorías. me gusta, por eso siempre, bueno, otra película que tocamos de Damien Chazelle, donde él siempre ve bastante la diversidad de las personas. No todos tienen que ser agresivos, no todos tienen que ser apasionados, no todos tienen que ser obsesivos. Yo creo que si todos fuéramos de la misma manera, no funcionara la vida. Exacto. Es como Chazelle en sus películas utiliza mucho los colores. Los colores también se pueden reflejar en las personalidades que manejan sus personajes. Hay otra Y eso me gusta película, mucho del director. hay otra película que es la de siempre me olvidé el nombre. Todas. Babylon. Everything, Everywhere, Ah, sí. All at Once. Ajá. Pero bueno, se me fue ahí. Todo en todas partes, Discúlpeme. en todo momento. Eh, Ajá. Uno que habla Es de francés. Chazelle esa No, no, película. no. Ah, ok. Esta es pero ahí menciona de que él decía de que la manera de pelear de él era esa, siendo introvertido, que él no tenía por qué reaccionar como reaccionaba ella, que eso le Exacto. molestaba a ella, de que él era bien pasivo, que no reaccionaba. Y esa es la manera en la que yo peleo mis batallas. Ok. Entonces, si fuera una contienda, Tony, ¿qué ganó? ¿La obsesión o la pasión? Para mí ganó la obsesión. Ok. Para mí ganó la obsesión. Concordamos. Para mí también ganó la obsesión. Y lo que al final siempre lo que me gusta igual que Chazelle hace esas miradas que no se sabe si realmente es La mayoría de como sus películas terminan en un terminan plano así frontal, de una mirada de los uno de los personajes protagonistas principales. viéndose. Y no sé si en este caso da a entender como un final feliz, lo lograste, llegamos a ese punto Vamos a llegar a ese punto. o lo deja un poco abierto, en verdad. Ok, Entonces sí, yo creo que la pasión definitivamente está ahí, pero es la obsesión la que predomina en esta película. Se llama así. Bueno, esa es la traducción que le dan en español. ok. Ahora nos vamos a enfocar un poco más en Fletcher. Para vos, Fletcher fue un mentor, un formador o un abusador. O las tres cosas. Y es válido también pensar que fue. Creo que para ser un maestro en algo, creo que tenés que tener un poco de las tres cosas. Por eso agregué este punto, porque creo que sí tenés como un profesor, tenés que tener, ¿no crees? Me voy a quedar con que es mentor, pero es un mentor que utiliza el abuso como su arma principal para poder empujar al límite las emociones de su estudiante. Bueno, vimos que a uno lo mandó a tocar con la orquesta de los Capibaras. Sí, está tocando ya con Freddie Sí, Mercury. no, él ya forma parte de los 27 posiblemente porque estaba joven, digo él. Y en esa escena, yo hablando con personas que disfrutan mucho de esta película, dicen que Fletcher no se muestra con remordimiento. Y para mí a él sí lo golpeó un poco la muerte Pero de aquí, Sean. de Sean Ajá, Casey. de Sean Casey. Era su estudiante que se quitó la vida, vamos a decir que porque quedó con traumas después de haber trabajado mucho tiempo con Fletcher. Yo en esa escena sí interpreto Pero que a él le tocó, le trastocó en bueno, alguna ahí, manera.
también ahí hay una parte que si te fijas, el mismo Newman ya está un poquito mamado, ya incluso creo que ni le está importando la historia que está contando, es como, siente como, o sea, vamos a seguir Pero, tocando, no vamos a ajá, tocar porque exacto. estaba, porque ya había inculcado un poquito en él eso Por de ejemplo, en no hay que perder tiempo en sentimentalismos. la escena donde Andrew tiene el accidente por ir a traer el papel de las notas, tiene el accidente, se golpea, pero él todo ensangrentado, No, quiere pero llegar a tocar aún así, eso te demuestra que el man estaba, vamos a decir que brainwashed, no sé en sí, español, lo siento, un coco wash. ya estaba lavado su cerebro totalmente por Fletcher. Pero es que desde la primera vez, creo que le dice que te veo a las 6 de la mañana, se cayó, Newman se cae y se golpea la cabeza. Yo creo que ahí Y corriendo, le quedaba cerca a la universidad, por puede suerte, ser, ¿no? y se golpeó ahí, puede ser que de repente la película pueda terminar Todo así, lo haya con soñado, ¿no? Newman en un hospital, todo Sí, fue así, soñado. así tipo supercampeones. Entonces desde ahí, incluso desde ahí ya se ve la manipulación de Fletcher. Le dice a las 6 de la mañana y el toque era a las 9, a las 6 ni las luces han encendido. No, puedes ver rasgos de este, vamos a decir, Ni lo, abusador, cuando él está en una de las primeras partes donde ve a la orquesta completa tocar, que la agarra con el saxofonista, no recuerdo bien, el trombonista. que le dice, ¿crees que estás desafinado? Y el man sigue tocando y lo golpea y le dice, ¿crees que estás desafinado? ¿Sí o no? Le dice, no sé, y lo sigue golpeando. Mira, yo no soy no sé, le dice algo de una hamburguesa, como que Para el que me esté man, viendo abajo, ahí abajo ajá, no hay una exacto. hamburguesa. ¿Estás desafinado, sí o no? Y el man termina diciendo que sí. Y cuando se va llorando, entonces salite de mi orquesta, el man se va llorando y le dice, for the record, no era él el desafinado, era otro, pero él no sabía que estaba No, desafinado, y lo cual lo hace peor. sí lo dice el que está desafinado, era un, Ajá, pero sí, él lo menciona, él dice, lo cual es peor. Y te voy a decir algo, yo ahí sí concuerdo con Fletcher, porque creo que es peor cuando vos no sabes que estás haciendo algo mal que saber que lo estás haciendo mal. ¿Sí me explico? sí. ¿Sí me entiendo mi referencia? Creo que Fletcher ahí sí tuvo razón, no en cuanto al abuso y la forma. Yo en la forma no estoy de acuerdo, pero sí en Sí, cuanto a su la finalidad. forma de él era un poquito, La era un forma poquito redonda. grande. No, pero Fletcher sí tuvo razón en cuanto a la finalidad de él. Si no sabes que estás desafinado es porque en algo está fallando, entonces es mejor Pero salir. ahí es donde yo digo, o sea, estamos hablando de que eran estudiantes entre 19 por mucho 20 años. No, no, más, más. Yo Y diría que entre 26 y no, 27 años. no, no, ellos no tenían, no, porque incluso Newman tiene 19. Sí, Y pero lo dicen en la película. Y recordad que era, los otros era, están como un grado era arribita. como la escuela más, con más prestigio de Sí, todo pero el normalmente país. cuando cuando están en conservatorio, la edad no pueden llegar a ser 27, no es que no pueden, sino que están en preparación, entonces tienen que ser jóvenes. Pero yo sí veo personas que sí aparentaban tener, o sea, no importa Yo la ahí edad, lo miro no, un no te poco, ponen un límite de edad, ponele. en Pero la, sí entiendo que para en la formar un música músico sí hay un cierto necesitas ser límite. joven. Sí, sí, lo Para entiendo. todo arte casi siempre hay un límite porque el Ok, está desarrollo y bien, todo dejémoslo en esto. que sean de Pero 19 yo años. creo que están jóvenes, entonces ahí es donde yo digo, o sea, te intimida, porque esa persona tiene años de experiencia. ¿Cómo le puedes decir? ¿Cómo es lo que él busca? Pero vos teniendo 19 años, ¿cómo vas a tener el valor de decirle a alguien que tiene 30, 40 años de experiencia con oído absoluto, decir, no, está equivocado usted? Eso es lo que ellos quieren, pero ¿por qué te obligan o te ponen en esa disyuntiva de estar, y si le contesto o no le contesto? Yo creo que para eso tiene que haber un poco de experiencia. Alguien que sea similar a Fletcher podría venir y decirle, no, estás equivocado, Fletcher, porque comparten ese conocimiento. Pero él venía en formación hasta cierto punto. Entonces, ahí es donde yo digo, Y mira, Fletcher complicado. representa para mí, yo que soy un fan ferviente de Nietzsche, y no voy a hablar tanto de filosofía para no aburrir tanto a Bueno, pero nuestros es bastante múltiples oyentes, filosófica y sí me pero gusta. creo que Fletcher representa lo que Nietzsche hablaba como el superhombre, un hombre que dejó atrás la moralidad para llegar a su fin. ¿A qué me refiero con esto? A que Fletcher se hacía de cualquier parte, de cualquier tipo de motivación, sea negativa, bueno, súper negativa, llegar hasta el punto de abuso físico, con tal de, según él, sacar el máximo potencial de sus alumnos. Y la película me gusta que lo retrata que no todos reaccionan igual. Uno canceló su suscripción, o sea, por el Yo, mismo trauma que puede ser que él no haya sido tan fuerte como lo fue Andrew. mira, voy a discrepar un poco con vos, porque para mí, realmente todos reaccionaban igual, y eso es lo que a Fletcher no le gustaba. Todos reaccionaban con miedo, con timidez, ¿cómo te puedo decir? Con pleitesía. Y eso no era lo que buscaba Fletcher al final. Al final se demuestra que eso no era lo que él buscaba. Él buscaba a alguien que se rebelara y que de verdad
Hay una escena en la película donde le pide a Andrew que toque a cierto tempo, que creo que eran el tempo 120, 150, no recuerdo bien. Not quite my tempo. Exacto. Pero vos te fijas en la partitura, en la escena se ve la partitura, sí estaba a ese tempo. Andrew estaba tocando a ese tempo. Sí, lo Pero que, Fletcher lo que estaba haciendo era, si vos estás tocando ese tempo, te tenés que dar cuenta por vos mismo que estás a ese tempo y no tenés por qué seguir aumentando. Él de hecho estaba tocando a una velocidad mayor, es que ahí porque él es, estaba con mucha inseguridad. no, pero es que ahí está el detalle, que no somos robots. Y para tocar en ese tiempo, Tempo. o ese tempo, tenés que llevar vos el ritmo. Vos te puedes adelantar. Cuando el man le dice, ¿estás atrasándote o te estás adelantando? Porque él te puede dar el tiempo y vos te puedes adelantar. Puedes estar tocando un tiempo que no sea el de él, aunque esté ahí en la partitura, porque vos tenés que llevar el ritmo. Entonces, él siempre los confundía. Siempre trataba de decirle, ¿estás seguro de lo que estás haciendo? Lo que siempre hacen todos muchos mentores. ¿Estás seguro de lo que estás diciendo? ¿Estás seguro de lo que estás haciendo? O das la respuesta correcta y te dicen, seguro. Ya desde ahí deberías de estar seguro. Pero en el caso, yo creo que Newman no sabe al final, y lo estaba haciendo bien, pero él simplemente no sabía qué responder. Pero entonces, ¿qué era Fletcher? Para concluir, ¿era un mentor, un formador o un abusador? Para mí era un mentor, pero siento que destruyó más alumnos de con los que llegó a tener un éxito de lo que él buscaba. Mira, si me baso en las estadísticas de la película, podría decir que es de los tres, porque ya vamos a llegar a ese punto, pero creo que sí encontró al final lo que estaba buscando, que era Andrew, y creo que sí El se fin, equivocó mucho, el fin justifica los medios. y sí se equivocó mucho con Sean, porque él se quitó la vida. Entonces creo Destruyó, que, destruyó muchos músicos que, como el mismo Newman dijo, tal vez le quites la pasión a muchos músicos que tengan la vocación. me gustó mucho una frase que utilizaste en el podcast de 500 días, que me quedé pensando en eso y por eso lo agregué como punto en esa, porque creo que entra como anillo al dedo. Mencionaste que el fracaso es el combustible del éxito. Es, es eso lo que nos nutre a nosotros como para llegar al éxito, creo yo. Si voy a escuchar la frase y no tratas de profundizar en ella, suena como un poco absurdo Sí, puede sonar, que correlaciones el fracaso con el éxito, pero realmente es perfecta. Para poder llegar al éxito, creo que era lo que Andrew añoraba llegar a ser. ¿Cuál era el éxito para Andrew? Llegar a ser el mejor baterista. Y y, para eso tenía que pasar por etapas donde fracasaron. lo hablamos, no me acuerdo cuándo, pero estamos hablando nosotros dos que a veces la vida es buena verla como microfracasos. Incluso el mismo Andrew tuvo microfracasos. A las 6 que le dijo que llegara, no llegó, perdió las partituras, perdió las baquetas. O sea, todos esos son pequeños fracasos que Yo él quiero hablar de esa escena, por decidió, cierto. sí, que él decidió verlos como obstáculos que los iba a superar. Entonces, de una manera un poco obsesiva, como ya lo mencionaba en la película, pero él busca no dejarse vencer por esto, y estos fracasos que Fletcher le hacía ver era para mejorarlo. Ahora, Tony, ¿vos qué crees? ¿Que la partitura la perdió Andrew a propósito? ¿Se la robó Fletcher? Nah, o ¿Alguien sea, yo, ajeno a ello la robó? ¿Qué crees que pasó? desde que yo vi, Vamos a responder esa pregunta al final, pero quiero, o sea, saber antes de que vos sepas la respuesta, porque sé que no la sabes todavía. Yo tuve que buscar no, ahí en la Deep Web. para mí, ¿verdad? Ujú, sí, Desde sí. que vi la película fue Fletcher. Ok. Fletcher, estoy seguro que es el que se la roba, o sea, ese man, es que toda la película nos han pintado las técnicas que él usa. Cuestionables, Muy muy cuestionable, cuestionables. y esa es para mí el epítome de Fletcher buscando someter a sus estudiantes al límite de sus emociones, y ver quién reacciona y ver quién responde a esa situación. Ahí a quien le va a servir mucho el combustible era al baterista principal, al que Sí, sustituyó a Andrew, que no se, recuerdo cómo se llama el se personaje, pero a hizo él sí le va a servir ese combustible, porque ahí fue un Joe, fracaso total. se hizo médico, estudió medicina después, dice. Creo que, dice Y Fletcher, creo que no, se desalentó. ahora bien, vos, si te pones desde la perspectiva de Fletcher, cuando pierde la partitura, el baterista principal le dice, se la dejé a Andrew y Andrew la perdió. Fletcher le dice, no me importa lo que haya pasado, la partitura era tu responsabilidad. Es lo Actuó que, bien, sí, pero, era su pero responsabilidad.
estamos correctos, pero realmente él creó la situación de perder la partitura. No es como que diferente fuera que realmente la haya perdido Andrew, que Andrew se la haya botado o algo, Mm, pero él actúa y él manipula las piezas para que se dé la situación que él quiere. ok. No quiero responder todavía, así que vamos a dejar eso para el final, pero esto de que mencionas, bueno, la frase que me atañe a este punto de que el fracaso como combustible, lo podemos ver cuando ellos tienen esta cena familiar. Esa escena para mí es Es de como, tus favoritas. es como Quiero que la la describas, quiero que la es describas. como la película resumida en esa escena. Toda la película está resumida en esa escena. ¿Qué es para cada quien el éxito? ¿Qué es para cada quien El el fracaso. fracaso? ¿Cómo nos comparamos con otras personas ante la sociedad? Este es exitoso porque hace esto y el otro no es exitoso porque O sea, no es realmente algo en la exitoso. mesa hay dos historias, digamos. Está la historia de los primos que jugaban fútbol americano. Y estaría la historia de los papás también. Ajá, y la historia de Andrew, que ya estaba en la escuela más prestigiosa y ya era miembro titular de la banda. Entonces, ahí vos podés ver dos flecos, dos corrientes. Y vemos a un Andrew ¿Quién es más bastante... exitoso o quién es menos exitoso? Ahí, Es lo que me gusta de la película, que te plantea una situación y vos decidís quién es más o quién es menos. Para mí ninguno es más, ninguno es menos. O sea, si se ponen a comparar, no, no, pero ok, estuvimos hablando y vos me diste una por eso te opinión. digo, si nos ponemos a comparar directamente que uno jugaba fútbol americano, el otro jugaba, estaba en la escuela de música, sí, en su rubro, Andrew Ajá, estaba mucho mejor parado que los que estaban y jugando él fútbol. se lo dice. Y él se los dice, correcto. Entonces yo ahí siento a un Andrew un poco más arrogante y que subió la discusión de tono. Porque en sí los primos, para mí no estaban peleando con Andrew. Era el papá que sí. El papá lo estaba denigrando un poquito, lo estaba desmeritando. ¿Cómo te va en tu escuelita? Y había una desmeritación hacia Andrew. Ok, te voy a decir yo por qué no concuerdo con tu opinión, porque yo creo que ellos sí estaban hablando desde cierto tipo de agrandamiento, de toda la mesa estaban hablando de que, ah, sí, mi hijo, no Fútbol. sé qué viste que hizo, no sé cuántos touchdowns, en qué. Entonces Andrew, cuando le preguntan, Andrew, ¿y a vos cómo te va en lo que, qué es lo que haces? Ah, sí, ¿cómo te va? Y él ahí es como que ya le estaban empezando, pasivo-agresivo, la gente pasivo-agresivo típico. Sí, eso Y totalmente. él sintió así como, ah, mi cosa, ok. Entonces le dijo, no, fíjate que ya soy titular de la banda de la música más prestigiosa del país. Ah, ok. Ah, sí, pero te mencioné que mi hijo tal cosa. Y Andrew ahí llegó a un punto donde le dicen, ellos juegan en tercera división de fútbol americano del estado, ni siquiera juegan. Y yo estoy en la escuela más prestigiosa. Y el tío, su respuesta es, ok, Andrew, ¿y tenés amigos? Si te das cuenta hasta dónde quiero llegar. Ellos sí lo estaban tratando con cierta condescendencia, Andrew. Por Sí, eso Andrew explotó. totalmente Yo me pongo en la perspectiva de Andrew y creo que todos hemos estado en esas reuniones familiares incómodas incómodas. donde los méritos de una persona tratan de, ¿cómo lo puedo decir? Tratan de hacerlo más que tus méritos o los méritos de otro miembro de la familia, Y cuando eso es a no lo que voy. tendrían que ser comparados. ¿Me explico? Yo creo que Cada no. quien en su rubro hace Cada quien en su rubro lo que hace y ya. y el éxito puede llegar a ser independiente. Y yo siempre he creído que pues en la vida es mejor vivir para que tu presencia no para que tu presencia se note, sino que para que tu ausencia se sienta. Y yo creo que el camino que siguió Fletcher, nadie lo extrañaría realmente. Es una buena persona, una persona exitosa que, claro, muchos músicos lo extrañarían, pero como amigos y personas, Pero posiblemente no tenga tan cercanos. Pero Fletcher no tenía esa finalidad. Él Exacto. quería más Esa es bien, la decisión que él él tomó. más bien quería crear a la persona Exacto. que su ausencia fuera Y notada, llega, pero a él no le importaba a él, como él mismo, por realmente eso en no. la película ponen eso como, es importante tener amigos, es importante tener personas cerca, cada quien No. decide. El papá le dice, ah, Correcto. ¿y qué es lo que quiere ser? ¿Morir borracho, Ajá. drogado? Como, como Sí, Charlie the Bear Parker, sí, no me importaría, pero con tal ser con tal sea recordado recordado y que se hablen de mí. por toda la eternidad. Porque dicen que hay una sola cosa peor que hablen mal de vos. Y es que no hablen nada. Absolutamente nada de vos. Hay una gran frase también que dicen, no hay publicidad mala, No hay mala publicidad. Hoy en solo no día, hay gracias. publicidad. Entonces creo que en esa escena se toca bien. Y en este parte vamos a tocar, creo que el tema que más me apasiona de la película, que es el aislamiento del genio. Y me refiero a esto con que Andrew tomó la decisión, vamos a decir, temeraria,
de decirle a su crush, a la chava que le gustaba desde, vamos a decir, desde mucho tiempo, porque así lo hace ver la película, de decirle, ¿sabes qué? Aunque me guste mucho, aunque sienta que tenemos química y que vamos a ser una pareja, no sé, por mucho tiempo, pero vos me vas a terminar quitando el tiempo para yo ser o cumplir mi sueño de ser el mejor baterista del mundo. Es una decisión difícil. Yo ahí le doy a Andrew puntos por ser lo suficientemente valiente para tomar esa decisión, pero también es esto precisamente, el aislamiento del genio. ¿Qué pensás vos? ¿Cómo analizarías el aislamiento que tomó Andrew y que también tomó Fletcher? Porque hasta donde sabemos, Fletcher no tiene familia, al menos en la película no se nos ve que tenga familia, esposa, hijos. Creo que el ser humano es de lo más raro que existe en el mundo. Porque dicen que solo puedes llegar más rápido, pero acompañado puede que llegues más lejos. Entonces, creo que yo siempre he creído que el crecimiento personal es en aislamiento. Es vos solo, con vos, con tu yo, con vos mismo. Cuando estás con voces de otras personas, no te concentras en tu mejor versión. Es así, la verdad. Ahora, uno decide, es lo que venía diciendo anteriormente. Cada quien decide la vida que quiere tener. Si cuando vos llegas al último punto de tu objetivo, es decir, ves el árbol o querés ver todo el bosque, pero si cuando vos te sentís bien con ese árbol, no te importó todo el bosque alrededor, es decir, cuando ya cumpliste tu objetivo y ves alrededor y no hay nadie con quien compartirlo, si no te arrepentís de eso, está bien. Esa fue tu decisión. Pero si de repente te arrepentís, como pasa con Newman en un punto, yo ahí creo que no estás directamente, estás siguiendo una emoción, una pasión o una obsesión. Y ya después como que caes directamente y ya ves que de repente alejarte tanto no fue tan bueno. Un punto está bien, pero ya alejarte, o literalmente como lo hizo él, alejar a la persona para que no te estorbe, ahí ya depende de la decisión que quieras tomar y cómo quieres seguir tu camino. Y la chava le dice realmente, o sea, vos me estás diciendo a mí que yo, que puede que te llegue a amar en algún punto de la relación, yo voy a ser un obstáculo para que vos llegues a ser el mejor baterista. Sí, yo que te voy a amar, sí, y a todo le decía que sí. Y, Exactamente, ese es mi punto. y el arrepentimiento que vos decís, creo, en Andrew, es hasta cierto punto artificial. Porque es cierto que él la llama, y oíme que escena, hasta a mí me dolió cuando la llama y le dice, ah, fíjate que te quería invitar a ver una película que no sé qué. Y, y la frase que le dice ahí, yo creo que lapidatoria. ¿Va? Ah, bueno, le voy a preguntar a mi novio. Mm, hermano. Pero ahí es donde él cae en cuenta que tomó, no sé si, no voy a decir que una decisión incorrecta, porque creo que en esta película no te dejan ver si es una decisión correcta o O sea, incorrecta. es No, subjetivo es totalmente. subjetivo, cual sea tu decisión. Pero si él dice, bueno, tomé una decisión en aquel momento y es donde yo digo, si ya tomaste esa decisión, seguí adelante. Y ahí es donde yo creo que Newman cae y dice, bueno, la verdad que me fui por otro lado, voy a seguir enfocado. Y por eso fue que previo ya Fletcher le había dicho que fuera a tocar con él. Y por eso tomó la decisión de ir. Por eso precisamente te hablo de un arrepentimiento artificial, porque a pesar de que habló la chava, lo que lo forzó a él a abandonar la banda fue que su padre con la abogada lo obligaron a demandar a Fletcher. Él no quería hacerlo. Y cuando él tuvo la mínima oportunidad de regresar, vamos a decir, al camino o a la tutela de Fletcher, lo hizo y lo aceptó. Él realmente, él quería Pero seguir ese explotó, camino. explotó cuando el man cae en el camión, cae, muere. Yo creo que ahí explotó y yo creo que sí llegó a odiar a Fletcher. Sí, pero Lo llegó a odiar. eso fue un ataque de ira, pero no fue un comportamiento que él haya querido seguir. Yo creo que Al, eso fue al fin, que como vos decís, él explotó, pero no quiere decir realmente que él haya decidido no seguir por ese camino. pero Porque tal vez no con Fletcher. al final, ¿qué fue lo que pasó? Que ya lo vamos a tocar más adelante, pero eso demuestra que Andrew, el camino que quería seguir, No, él totalmente. siempre lo tuvo claro, pero a lo mejor él tuvo factores externos que afectaron. Como yo digo, el destino ya está escrito y él tenía un destino al cual no podía huir por su personalidad, por su forma de ser, que No era creo. obsesivo. Yo ahí discrepo, bueno, en la cuestión de que creo que no fue artificial, simplemente que Andrew decidió dar un paso atrás. Y a veces creo que ¿Decidió o lo decidieron? no, decidió porque al final él explotó y hizo el relajo que hizo y a raíz Recuerda de que él le eso, pregunta al papá, ¿por qué me haces esto? ¿Por qué me haces esto? ¿Por qué sí, quieres porque abrirme? yo, Y el papá, ahí sí salió el ok, mejor papá del mundo, porque no puedo permitirle que a lo que más amo en mi vida, y yo, oíme,
si en la cena el día anterior, es cierto que lo quería regresar Yo a siento que lo tierra, quería aterrizar. pero ¿cómo le vas a decir, ay, te llamaron de tal lugar al final? Porque es que Si vos sabes la respuesta, ¿por qué le preguntas eso? Lo estás ahuevando, es man. raro, pero es lo que vemos que por eso el director da como esos matices. Cuando vos ves que al papá lo golpean y él no reacciona de manera violenta, Es un él perdedor. busca que su hijo, no, es válido, Eso es lo que pero te él demuestra la busca que película. su hijo no se agrande tanto, no que no sea el mejor, pero tampoco que se crea superior a los otros. Entonces ahí es donde yo creo que sí da un paso atrás porque está bien, tal vez no quería llegar al punto de que despidieran a Fletcher, pero tal vez ya no quería seguir recibiendo la mentoría de Fletcher. Yo creo que una retirada a tiempo no siempre es una derrota. Ok, pero ¿no crees que para hacerlo hay que parecerlo? O sea, para ser el mejor también hay que parecer el mejor. Y eso en una industria como la música. Mm, ¿Cuáles son nuestros artistas favoritos? Ya lo hemos mencionado muchas veces, sería redundar, pero Oasis, ellos se sienten los mejores. Y para mí lo son. Pero Y parte también tienen, de su aura, esta palabra que está tan de moda ahora, es que ellos proyectan eso hacia nosotros como fanáticos, hacia las personas que se sienten los mejores. Creo que hay que tener cierto ego también para ser el mejor. hay que tener ego, pero siento que igual al tener ego no tienes que pasar por encima de las personas, específicamente. Ah, no, claro. Vos puedes demostrar y Fletcher, perdón, Newman en algún punto, cuando le dijo, vos estás solo para darle vuelta a mis páginas. Y yo siento que ahí sí ya entró en un momento donde él ya no le importaba quién estuviera a la par de él. Incluso ni Fletcher le importaba ya, le decía cualquier cosa. Incluso Fletcher dijo, ¿qué me estás diciendo? O sea, porque ya lo retó. Llegó a retar a Fletcher. Entonces tal vez él buscaba a Fletcher eso, alguien que desafiara, una persona vehemente que no le importara y que despertara todo. Yo creo que Andrew me recordó mucho al Spider-Man de Tobey Maguire en su apartamento solo, viviendo en una clase media baja, luchando por la vida, y ese fue su aislamiento Y final. con el mismo J.K. Simmons, ¿verdad? Exacto. Eh, Grande J.K. Simmons. Simmons, Él, en todos los universos. actorazo. Nada, para mí, yo De los mejores. quedé enamorado de esa actuación del man. O sea, no, se la fue. Incluso hay una parte donde las cachetadas que le está dando fueron de verdad. No, bueno, de hecho hay una curiosidad que las primeras cachetadas No eran de no verdad. pasaban el corte porque eran falsas. Ajá. Entonces dijeron, ¿sabes qué? Cacheteame de verdad. Y la que fue de verdad fue la que quedó en el corte final. Y también hay un poco de obsesión o un poco de pasión. Podemos verlo. Yo lo veo un poquito de aquí. Sí lo veo un poquito más de pasión. De que el actor, Miller, él estudió batería un tiempo. Estuvo para poder hacer las escenas. Casi el 40% de las escenas donde él está tocando las está haciendo realmente él. Y creo que sí, un poco de pasión hacia la actuación, no tanto la obsesión. Es paralelismos dentro de la misma película. Ahora, Tony, vamos a terminar con también como la película concluye. ¿Qué es el éxito realmente basado en lo que vemos en la película? ¿Crees que el silencio, bueno, vos mencionaste que todas las películas de Chazelle terminan con un plano frontal en silencio? ¿Qué crees que es? ¿Redención, El éxito. sumisión o triunfo? ¿Qué es el éxito en este caso? ¿Qué logró El Andrew? éxito es estar en la mañana, despertarte, pedir una pizza, prender el play, ponerte a jugar Champions, que tus papás no te regañen. Tienes 40 años Y relajado, y te la dieron vida, permiso. Ese es el éxito realmente. O también el pasaste la éxito. tarjeta de tus papás. ¿Qué otra cosa podría ser éxito? ¿Qué más puedes soñar? ¿No? Que ya estés casado y pues que la mujer no tenga miedo a limpiar. Yo creo que el éxito, voy a hacer un poco el Chicharito Hernández. Interesante. El éxito sería que tu mujer te limpie la casa según el Chicharito. Oíme, ¿qué onda con el Desde Chicharito? O ahí sea, también estás viendo cómo le puede lavar la cabeza un mentor, porque supuestamente Chicharito empieza con eso sí, después de que tiene un coach de contrató vida. al coach personal, sí, sí, ese man No, que... funable completamente, o sea, y no hay ninguna, es que no, yo siento que no hay ninguna coherencia con lo que está Ok, diciendo. como en los podcasts anteriores, siempre lo digo, por favor, André, ahora te estoy hablando a vos. Ah, no, Andrés sos vos. No, André. Por favor, pipéame si lo que voy a decir está mal. Esto ya no lo dijo Chicharito. Voy a tratar de ser lo más objetivo posible en cuanto a este tema. Nos estamos desviando un poquito de lo que es el No, éxito, pero tiene algo que ver, ¿no? Creo que el Chicharito no es el tipo de hombre que golpea a una mujer, no es el no, tipo de hombre que obliga a una mujer a que le limpie la casa. No creo que sea ese tipo de como hombre. el convencional, Pero el mira, tradicional.
A mí me encanta una frase que De dice, Noel Gallagher. no, no es Noel Gallagher, ya quisiera yo que fuera Búsquenla, de Noel. búsquenla, porque él describió exactamente lo que iba a pasar con el Chicharito. Es cierto. Adelantado a su Que, tiempo, basado Noel did you know Gallagher. that Chicharito means little idiot? Basado. ¿Cómo es? Little idiot, yeah, En ese Chicharito. momento nadie lo entendió, pero Pero hoy, ya cayó. Es cierto, me olvidaba hoy, eso. La frase que a mí me gusta es, pensa muy bien antes de decir las cosas y no digas todo lo que pensas. El como la, Chicharito creo que ahí es donde la caga. Porque, para empezar, si vos vivís en un país que tiene una de las tasas más altas de feminicidios en el mundo, no podés dar un mensaje mínimamente parecido a machismo opresor. ¿Y a qué me refiero? Mira, me voy a poner un poco serio. Olvídate de México, en Latinoamérica, que es donde vivimos nosotros. Muchos hombres, jóvenes, varones, no tienen una figura paterna o no visualizan lo que es un hombre en su familia, esta figura paterna en su vida no la tienen. Entonces, esta figura paterna la adquiere personajes famosos como por ejemplo el Chicharito. ¿Qué pasa? Un joven que no tiene este tipo de educación, escucha al Chicharito hablar y puede ser que diga, ah, no, sabes que la mujer solo sirve para limpiar, solo sirve para que me sirva a mí de apoyo o de lo que sea. ¿Me sí. entiendes? Me río, pero realmente es un tema muy serio. Y ese es el problema con las palabras del Chicharito. No sabes a quiénes pueden llegar. Nosotros dos, o sea, vos y yo, no, no es que me voy a decir, ay, nosotros somos los cultos, pero somos personas estudiadas, somos personas Tenemos criterio propio. que filosofamos bastante en las cosas, entonces podemos entender el pensamiento que el Chicharito trata de comunicar. Pero los jóvenes que no tienen la oportunidad o el privilegio de recibir la educación en nuestro contexto, que es Latinoamérica, puede que malinterpreten totalmente al Chicharito y sí adquieran comportamientos horribles uh, hacia la Porque mujer. es cierto que él no tiene la responsabilidad de educar a la sociedad, porque no la tiene. Pero Pero también, es lo que él está haciendo, pues. exacto, pero tiene una responsabilidad. Él mismo se autoatribuye una responsabilidad de enseñarle a las mujeres cómo deberían de comportarse. Entonces, que sea responsable con lo que dice. Y teniendo en cuenta que es una figura pública, por lo cual va a ser escuchado. Aunque no sea completamente el deber de él, porque los papás también deberían de entender de que no tienen que seguir estas cosas, los hijos o cualquier comentario que se haga, tienen que tener un criterio. Pero él es una figura pública y tiene que hasta cierto punto hacerse responsable de las cosas que dice. Cuando aceptas ser figura pública, también, o sea, no solo tenés que, como quien dice, aceptar los privilegios que esto conlleva, Las también, consecuencias, exacto. tienes que hacerte responsable de tus consecuencias. Si estás feliz con ello, porque al final lo que dice, no hay mala publicidad y al final hoy en día lo funable es lo que está a tope, ¿verdad? Y como Entonces, mencionamos en el capítulo anterior, Andrew se convirtió en Tobey Maguire. ¿Qué le dijo Spider-Man de Tobey Maguire? ¿Qué le dijo el tío a Spider? una gran responsabilidad. No, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Ahí Exacto. matamos el El momento. momento. No importa, no pasa nada. Lo podemos poner ahorita, otra vez. Ya bien, que salga bien ahorita. Trata de que salga bien ahorita, por favor, Tony, que salga bien. Ahorita bien, pues. Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Y eso es lo que tiene Chicharito hasta ahorita, pero bueno, ahorita ya está. Está funado. Creo que lo van a sacar del equipo también. Y creo que entra bien aquí porque el Chicharito como Andrew llegaron al éxito, entre comillas. Bueno, vamos a ver si pensamos igual o no. Andrew, ¿crees que esa escena final demuestra que él va a seguir con su carrera y se va a convertir en el mejor baterista? ¿O realmente va a caer en esa espiral de toxicidad a la que Fletcher lo sometía y lo va a seguir sometiendo en Hay tal rasgos de supuesto? personalidad bien marcados en ambos. Y yo creo que Andrew no se va a convertir en Fletcher, por decirlo así, pero sí, ese es incluso se ve la luz, yo creo que ese es el camino que al final Fletcher lo guió ahí, por decirlo, y Andrew va a seguir ese camino. Yo creo que Andrew, por su personalidad, si él no se convierte en el mejor baterista, se va a terminar convirtiendo en Fletcher. Ah, ¿Para qué? también. Porque él va a seguir el camino de buscar al mejor baterista, saxofonista, guitarrista, lo que sea. Pero sí creo que la película lo deja muy abierto al final a la interpretación de cada quien, porque vuelvo y repito, para mí esta película no hay nadie equivocado. Cada quien está siguiendo su camino y cada quien está haciendo su vida. Y muchos podrán decir que Fletcher está equivocado por sus actitudes y sus técnicas, pero es la vida que él lleva, es la vida que él tiene y es la manera en la que él enseña. También una institución muy privilegiada,
lo contrató como docente por alguna razón. Entonces, siento que la película no trata de criticar a nadie, Y mira, simplemente trata de entender cómo funciona el mundo de diferentes personalidades. y para que la gente que nos sigue, que ya hemos recibido varias críticas con que, hey, ¿por qué hablaron de Chespirito en tal cosa? Mira, estamos hablando ahorita del Chicharito porque Fletcher entra dentro de una categoría que a mí me gusta llamarle los pelones malvados. Ya, Fletcher es un pelón malvado. El Chicharito es un pelón malvado. El coach del Chicharito es un pelón malvado. El Temacho es un pelón malvado. Todos estos personajes el patriarca. arquetipos son pelones malvados. Nos entró bien entonces la referencia. Creo que, y qué raro, debería de traerle un poquito más el aire por los Pero no, folículos al pilosos. parecer, entre más te caiga el pelo, más alejado estás de ver a la mujer con respeto, según Los esto. pelones malvados. Bueno, ahí entró el gran Chicharito. Así es. Así que, en conclusión, en cuanto a los puntos que logré sacar de la película, redención, sumisión o triunfo. Triunfo. Para mí es un triunfo de Andrew. De Andrew. Así lo veo yo. Ah, Y, okay. y de Fletcher. Ok. Sí, Yo de te iba a ambos. decir, sumisión de Andrew y triunfo de Fletcher. Pero es que volvemos a que Andrew buscaba la aceptación de Fletcher. Esos pequeños, Es esa sumisión. recompensa intermitente que Fletcher le daba así, por ratito se le decía, está bien. O sea, sí le daba a entender que había hecho un buen trabajo. No lo decía porque lo mencionó. Existen dos palabras más dañinas en el mundo que bien hecho. Y te voy a decir algo, hay cierto artista de Europa del Este que utilizaba este tipo de manipulación. Artista de Europa del Este, lo puedo decir también como pintor austriaco, o lo puedo decir también como Yo creo que ahí queda bien. Un hombre que le gustaba dibujar un mucho. personaje basado. No, que pintó Un chat. que se, El primer chat en la historia de la cultura un moderna. hombre que pintó un cuadro enorme en el mundo. Ok, bueno, entonces, ahora sí vamos a pasar a la parte final que creo que es la parte favorita de muchos de nuestros seguidores, de nuestros miles y miles de seguidores, que es paralelismo cinematográfico. Ajá, la parte favorita de nuestra audiencia, que es paralelismo cinematográfico, una historia, mira, a los dos nos costó escoger qué historia contar porque realmente la película sí se va al extremo de ser obsesivo hasta tal punto que Andrew ejerce violencia física sobre sí mismo. Creo que todos los hombres tenemos una obsesión, pero no la vamos a mencionar aquí. No, decila. No, Quiero compartirla. Yo no sé cuál es esa los obsesión. hombres tienen que saber cuál es tu historia. No tuviste obsesión a los 14, 15 años para darte una pista. No me pierdo, fíjate. Yo quisiera que nos ilustraras. Bueno. Ilustranos, por favor. ¿A qué obsesión te referís? Prosiga, maestro. Edúqueme. En este gran set que tenemos, aquí estamos 3 participantes. El buen André, yo y vos. Andrea sintió con la cabeza. Andrea acaba de asentir la Andrea cabeza. sintió con la cabeza. Exacto, pero Andrés, Bueno, queremos entonces, saber a qué se refiere Tony, sí o no. Bueno, Bueno, voy a contar la historia. Córtale, mi chavo. Corte. Vamos a la historia. Mi historia es cuando fui más obsesivo. Mira, he de decir que yo soy un poco Andrew porque cuando algo se me mete en la cabeza, yo sí trato de obsesionarme, no con ser el mejor, pero sí con destacar en lo que sea mi rubro. Eso creo que sí es bien importante, fíjate, que yo a veces trato de decir de que si para educar a alguien o darle mentoría a alguien, es que se destaque bien en lo que hace, que cada cosa que hagas la hagas bien. No busques, si la hagas bien. No, yo sí pienso de que si vas a hacer algo, Hazlo hazlo bien bien. hecho. E Eso intentá sí ser es el mejor. eso sí es No algo es de bueno. que hay estos padres de ahora, de la edad moderna, Sí, no que dicen, puedes. lo importante es que lo intentes. No, lo importante es que busques ser el mejor. Y si no lo logras, en la siguiente oportunidad lo vas a lograr. Y si O en tu definitivamente, siguiente... o si definitivamente no es bueno para eso, pues en otra cosa, Exacto. pero buscar ser En bueno algo vas a ser o el mejor. intentarlo, pero que se vio que lo intentaste a tu máximo esfuerzo Exacto. y no pudiste, pues no pasa nada. ¿En qué somos lo mejor nosotros? En cagarla. En eso somos expertos. Siempre Entonces, tomamos un poquito de malas decisiones a las exacto. rocas. A la roca. Entonces, mi historia viene cuando yo era adolescente, en el colegio. Van a decir, ay, todas las historias de este fueron en el colegio. De adulto era perfecto. No, también. No, es que Pero ya vamos a llegar a esos puntos. Estamos formando esas Exacto. historias para ustedes. Exacto. Con esto que estamos haciendo. Aquí sí vamos
acrónicamente, no anacrónicamente. Vamos poquito a poco. Cuando yo estaba en el colegio, yo estuve en las reservas del equipo más grande del país donde residimos. Y fui un mediocampista. Vos me has visto jugar al fútbol, un mediocampista creativo. En ese tiempo tenía un muy buen físico Un en cuanto playmaker. un playmaker. Yo me obsesioné hasta tal punto de que hasta me saltaba clases del colegio para irme temprano. En mi colegio también parecía cárcel, ¿va? Que era de 7 a 2 de la tarde, no, de 7 a 5 de la tarde en algún punto. De 7 a 5, Era el imagínate. sistema coreano. Y los entrenamientos eran de 3 a 5 de la tarde. Entonces yo había días que me iba del colegio para ir a entrenar. Y le decía a mi mamá como, no, es que nos despacharon, hoy no van a haber clases. Y que yo quería ir a entrenar. Yo tuve un momento de que me lesionaron. En estos momentos estoy lesionado, así que el Pero fútbol... si te saltabas clase, entonces me imagino que tu lesión fue en la cabeza. Yo creo que esa lesión no se me curó nunca. Yo creo Nunca. que por eso es que Por fue eso es una que, lesión que nunca por pudimos eso es que llegar. estoy aquí. Aquí estamos. Por eso que estoy aquí hablando de películas y no sé lo que digo, pero lo digo. Porque la lesión ayuda un poco a que Yo creo que eso te... empeoró mi autismo, fíjate. Puede ser. Pero bueno, en ese momento no fue el de la cabeza, fue desde más niño. En ese momento también fue el mismo tobillo que tengo lesionado ahora, por cierto. Y yo aún así lesionado para que me federaran, que no sé en el país de los que no escuchan si Y el también se país dice de las federar, maravillas. si también se dice federar, pero es como que ya te agregan una lista oficial donde vas a participar en el campeonato de las reservas en este caso. Yo aún lesionado iba a entrenar. Necesitaban cumplir la nómina, la cuota. Pero ex, Necesitamos 24 necesitamos jugadores. al niño malito este JCX. que viene todos los días. Pues, es malo, pero viene todos los días, entonces hay que federarlo. Yo soy bueno, profesor. Esto es un humor muy negro. Ya, no pasa Pero nada. vos, pues, Ok. por tu Sí, lesión. exacto, por mi lesión. Entonces, aquí viene la parte más graciosa de toda la historia. Ese año que yo me esforcé, iba disciplinadamente a todos los entrenamientos, pero me lesioné desgraciadamente, porque en mi colegio, aparte de ser una cárcel, también practicábamos natación. Y no me expliques cómo, pero haciendo un clavado me lesioné el tobillo. En la, voy a hacer un poco contenciones de repente En el salto, no en sé. el resorteo que hiciste. Ajá, pero sí me lesioné el tobillo y ahora que lo pienso bien, o sea, me hice un mule de 15 porque se me inflamó el tobillo, pero aún así yo iba a entrenar. ¿Qué pasa? Esa es obsesión que le pasó a Ronnie Coleman. Bueno, pues yo ya quisiera yo Ronnie Coleman, pero... Pero vos estabas lesionado y aún así vas a entrenar. Exacto, es parecido. Ya vamos a hablar del... Es Porque que hay mucha decía, gente que no sabe quién es Ronnie Coleman. Por favor, André, pon una foto aquí de hombre en su prime. es Ahora, 8 veces campeones de del Mr. Mr. Olympia. Olympia. Y ahora pone una foto de Ronnie Coleman como está ahora, en la actualidad. No puede ni caminar, o sea, ocupa, ¿cómo Eso, se él dice? es muletas. Bordeaux Incluso les pusieron prótesis en la columna vertebral para poderlo ayudar porque él tuvo una hernia discal y aún así. y ahí en ese momento no había ganado mucho, no sé cuántos Mr. Olympia llevaba, pero después de que tiene la hernia, él sigue entrenando y gana el, consecutivamente 2000, casi los 8 Mr. Olympia lesionado, porque él decía que no iba a parar de entrenar. Le pasó factura, es lo que yo digo, al final, si te sentís bien, él lo dijo, y eso es lo importante, él lo dijo, no me arrepiento, y lo único de que me arrepiento es de que pude haber hecho más repeticiones y pude haber ganado muchos más Mr. Olympia. Eso es lo único que él se arrepiente al final. Entonces, él está de acuerdo y está feliz con su decisión. Y como dice Andrew, ¿qué importa más? ¿Ser recordado o tener amigos y tener una vida feliz? Todo depende de la perspectiva, Okay. por eso la película es subjetiva. Entonces, Tu lesión de para la no hacer cabeza. el cuento tan largo, lo más gracioso de todo es que yo estuve 2 años en la reserva del Olimpia, se llama el equipo, a pesar de que yo no soy de ese equipo. 2 años que nunca volverán. Y mi primer año ahí, que era cuando yo más disciplinado fui y más obsesivo, se podría decir, porque hasta con la alimentación me cuidaba, me acuerdo, porque nuestro director técnico era un poco Fletcher, te voy a decir. Creo que recuerdo quién era. Eh, Estuve también solo te voy a yo. decir el nombre, Nicolás, era el nombre. Okay. Vale. Así nos decía Balín. Ese año no me federó, porque decía que físicamente no me miraba bien, o sea, en cuanto a cardio, no aguantaba los entrenamientos, pero yo nunca le dije, estoy lesionado. Imagínate que cuando uno es adolescente también es pendejo. No le dije. Ahora, el siguiente año, que fue mi primer año de universidad, también estuve en las reservas porque o sea, me mantenía entrenando con él.
ese año no fui tan disciplinado. Imagínate, los entrenamientos eran 3 veces por semana, que eran pocos. Yo iba a 2 o a veces solo una vez por semana. Y ese año sí me federaron. Y sí jugué partidos, imagínate. Que era cuando... Yo no sé si se puede sacar una lección de lo que acabo de contar o no sé cuál es el punto, pero a lo que voy yo es que nunca es bueno obsesionarte con algo hasta tal punto donde vos mismo te estés lastimando Ese es el problema. Ese físicamente y realmente, mentalmente. Ahí, desde ese momento donde vos ya sentís, o donde alguien cercano a vos o un ser querido tuyo te diga, hey, te veo mal, no solo física, sino que también mentalmente, te veo que te estás alejando de tus amigos, de tu pareja, de lo que sea, por favor, ahí es donde vos tenés que es, vos mismo caer en razón y decir, que es difícil decirlo ya de nosotros que ya somos mayores de 25 años, voy a decir, que ya somos gente madura. Es fácil decirnos desde nuestro lugar, pero a los jóvenes que nos están escuchando, que son hasta menores de 20 años, es buen momento para pararse y a veces decir y relajarse y decir, a lo mejor lo que estoy haciendo no es lo mío. no pasa nada. Voy a hablar un poco de esa anécdota porque el profesor, siempre antes de entrenar, él hacía una oración, él era muy creyente. Y Típico. yo siempre, es típico, futbolista, creyente, No, latinoamericano, agradecerle a Dios y todo. con un carácter, o sea, teniendo, Abusador, ajá, correcto. pero él todo lo justifica en Dios. Pero no voy a revelar toda la oración, pero en una parte de la oración decía, instruye a estos jóvenes a que sepan diferenciar si tienen el talento o no para seguir practicando el fútbol. Porque si no, yo sí lo voy a tener el criterio. ¿No? Y realmente ahora como adulto yo me pongo a ver y es cierto, qué bueno sería que tuviéramos como adolescentes la capacidad de decir, no soy bueno en esto, voy a buscar otro rubro. Nos facilitaría mucho nuestra vida adulta. Pero también hay una parte, en la música se usa mucho esto, pero puede ser aplicado para toda la vida. El talento es el 2%, 98% es esfuerzo. Y en la música se da mucho porque hay muchos artistas que no son talentosos, pero eh, son bastante, se han esforzado bastante y han llegado a mejorar bastante por su esfuerzo. Exacto. A veces Entonces, el esfuerzo es mucho más ayuda bastante. importante que tener talento. Si no, mira, vos que sos fan del bicho, más que Y, no, y a veces no importa si sos el número 2, el número 1. El problema es que tenemos esa creencia de que el número 2 es el primer perdedor. Pero bueno, si todo depende de cómo me llegaste. declaro culpable ante el honorable jurado. Como Para dice, mí el segundo lugar es el primer perdedor. sí, pero como dices vos, a veces tenés que ponerte en retrospectiva si te estás lastimando, si estás perdiéndote a vos mismo, si vale la pena realmente el sacrificio que te estés matando, literalmente. Quiero que respondas la pregunta para terminar el podcast. Porque ¿Qué escoges entre estas dos cosas? ¿Ser el mejor o ser feliz? puede ser el mejor siendo feliz. ¿Vos qué Solo tenés escogerías? dos opciones. Antes que ser feliz, ser el mejor. Yo escogería ser el mejor. Tony, por favor, la gente, síganos comentando. Nos encantan los comentarios que nos han enviado. Muchos nos envían por privado. No sé por qué les da pena escribir en los comentarios públicos, pero pueden escribirnos. Sé que aún nos hace falta cosas por mejorar. Divagamos un poco por eso, sobre los puntos, Se pero lesionó yo de la creo que es cabeza. importante. Recuerden mi lesión cerebral. Hay que tener comprensión. Creo que Yo hay, quiero decir algo, ese chiste de Tony, ¿no? O sea, Tony es el que le gusta bromear con eso, a mí no me gusta, pero pero es que es tu lesión. él es el chistoso del podcast. Es Él tu, es el payasín. es tu lesión. Él es el payasín. André, me gustaría que para terminar pudiera una foto de Brincotieras, que es un personaje que No, me no. recuerda mucho. Estamos usando la imagen de él, ahí nos pueden caer. Me puede caer copyright. Sí, nos pueden Entonces caer. no lo sé, no lo sé. Yo aquí aprovechándome del copyright. Amigos, un gustazo. Bueno, de este rincón para el mundo. Adiós.